excelencia de conocer. Hola familia, bienvenidos a nuestro ayuno ministerial. Un tiempo de buscar del Señor para escucharle, creerle y obedecerle. Si se compara. Hola familia, bienvenidos a este tiempo de meditación de ayuno. Estamos en 21 días de ayuno, ya hoy es el día 20. ¿Cómo ha pasado de rápido este tiempo? Porque hemos disfrutado muchísimo de este tiempo de meditación, este tiempo de comunión con el Señor. De verdad ha sido un tiempo extraordinario de ayuno. Y hemos estado experimentando la revelación sobrenatural de cómo Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Como a nivel personal, como también como iglesia. Hoy les voy a compartir el tema el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia de Cristo. Vamos a ir a Hechos 1:8 y dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús nos anuncia que va a venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que vamos a tener un poder extraordinario, sobrenatural, dado por Él mismo. Las dos características más sobresalientes de la iglesia de Jesucristo son, primero, la creación de una familia iglesia multiétnica, mundial, compuesta por hombres y mujeres de cualquier lugar del mundo, procedente de todas las razas y culturas, pero con una fe en común. Creer en Cristo Jesús como Dios, Señor y Rey y único Salvador de la humanidad. Es lo que nos dice ese versículo, porque dice que hablaremos del Señor en todas partes, sin limitación alguna. Que llevaremos la palabra de Dios, evangelizaremos hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces, aquí nos habla claramente que se crea una iglesia, una familia iglesia multiétnica a nivel mundial. Y la segunda característica de la iglesia de Jesucristo es la venida del Espíritu Santo con todo su poder y gloria a habitar en el corazón de cada creyente. Ya no es solamente una manifestación para algunos o externa, es una manifestación que se produce en cada uno de nosotros los creyentes. Cuando nuestro Señor Jesús se hizo hombre, debemos entender que Él dejó su divinidad en el cielo para hacerse 100% hombre y de esa manera salvar a la humanidad, muriendo por nuestra maldad, por nuestros pecados, en la humillante muerte de cruz. Él se humilló hasta la muerte para, en reemplazo, por decir, en reemplazo nuestro, Él pudiera pagar todas nuestras maldades, nuestras faltas, nuestros pecados. Él lo pagó por nosotros. Debiendo nosotros haber tenido esa carga que llevar, mas Él se humilló hasta la muerte. Se hizo hombre para poder realmente pagar ese precio por nosotros. Filipenses 2:5-8 nos dice: tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La verdad que eso nos debe a nosotros quebrantar, porque ahí queda claramente manifiesto que el Señor se humilló hasta la muerte, en obediencia a Dios Padre, y que eso era obviamente el dejar todos sus privilegios divinos para hacerse hombre como cada uno de nosotros. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿de dónde entonces tenía Jesús todo el poder que demostró estando entre nosotros?
ejecutando todos los milagros que hizo? Si Él se hizo hombre, 100% dejando sus privilegios divinos, ¿cómo entonces Él podía hacer milagros? ¿Cómo Él podía obrar con poder, actuar con ese poder sobrenatural? El secreto de la vida de Jesús era la llenura del Espíritu Santo. En las Escrituras vemos en la respuesta a esa pregunta que nos hacemos, ¿cómo Él podía, verdad? Tenemos claro que era la llenura del Espíritu Santo. Lucas 4, 1, 2 dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Entonces entendemos que él era lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu de Dios estaba en él. Que era lo que lo hacía diferente a todas las demás personas, ¿verdad? Que aún siendo humanos no podían tener ese poder porque no lo habían recibido. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que hoy día conocemos como llenura, es decir, vivía la llenura del Espíritu Santo, era 100% obediente a toda la dirección que el Espíritu Santo le daba. Y es ahí donde se marca la diferencia. La guía del Espíritu Santo en nuestras vidas nos lleva a la obediencia, al 100% a Dios. Jesucristo comparte su secreto con los hijos de Dios. Jesucristo era consciente que los seres humanos nunca podríamos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, porque la naturaleza humana, sabemos, tiende constantemente a la rebeldía. Y esto obviamente queda demostrado con la imposibilidad de que el pueblo de Israel pudiera cumplir la ley ordenada por Dios por medio de Moisés. Ellos no la podían cumplir en sus propias fuerzas, lo intentaban hacer en su conocimiento. Génesis 6:5 dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y con todo lo que la gente pensaba, imaginaba, era siempre totalmente malo. Dios vio esa actitud, vio la maldad del hombre, vio la maldad de la humanidad. Por lo tanto, no era posible cumplir la ley con un corazón obviamente endurecido. Por esta razón, Jesucristo debe morir y resucitar. Los discípulos le piden que esperen les dice a los discípulos que esperen el descenso del Espíritu Santo. Pero aquí entonces surge otra pregunta. ¿No la tenían ya? Entonces, ¿cómo ejecutaron milagros ellos también antes de Pentecostés? El Espíritu Santo en los apóstoles. La forma en la que el Espíritu Santo operó en los apóstoles fue bien interesante. Antes de la muerte de Jesús, ellos aún no podían recibir a Jesús en el corazón porque estaba con ellos, estaba físicamente con ellos. Pero Jesús les dio autoridad. Les podía dar autoridad, de la que Él tenía, les podía dar a ellos para que les permitiera al Espíritu Santo que estaba en Él, pudiera también estar en ellos. Y eso lo vemos en Lucas 9:1. Dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Entendemos que aún Jesús, estando presente con ellos no tenían el poder del Espíritu Santo porque no había descendido sobre ellos, pero Jesús sí tenía autoridad para dar poder para que ellos pudieran hacer, en la autoridad de Jesús, pudieran ellos, dice ahí, expulsar a todos los demonios y sanar a enfermos. De esta manera ellos entendieron poder ejercer el ministerio del Espíritu Santo. Aun cuando Jesús no había muerto por nuestros pecados todavía, Él podía traspasar ese poder para que ellos también pudieran obrar en el nombre de Jesús. ¿Y cómo opera esto? En Juan 20:22 dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con la puerta bien cerrada porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos.
La paz sea con ustedes, dijo. Mientras les hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envié a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Él les dio ese poder. Una vez que Él había resucitado, ellos obviamente se encontraban en una condición de desamparo, tal vez de inquietud. Pero el Señor Jesús se les presenta y les dice que tengan paz, que Él está con Él. Y además les da el gran regalo y les dice, entonces reciban al Espíritu Santo. Obviamente entendemos que la obra del Espíritu Santo es sobrenatural. No es algo que nosotros podamos adquirir en nuestras propias fuerzas, no es algo que podamos nosotros ir a un lugar y obtenerlo. Viene solo a través de Jesús, que en su autoridad nosotros lo recibimos. Y a partir de eso nosotros podemos empezar a vivir esa vida sobrenatural que definitivamente debemos vivir. Debemos vivir como hijos de Dios. Debemos vivir como miembros de la iglesia para que realmente las manifestaciones sean evidentes, sean las evidencias de una vida sobrenatural. Nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Estamos llamados a no solo a vivir, sino a andar. Si tenemos al Espíritu Santo, debemos vivir como Él nos indica, con su permanente guía. Y allí les voy a leer Gálatas 5, 16, 25 y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, familia, aprendamos a vivir y a andar con todo el poder sobrenatural del Espíritu Santo que se derrama sobre nuestras vidas. Es el maravilloso regalo que nos ha dejado nuestro amado Jesús, para que operemos, para que operemos con su poder y que sus obras sean manifiestas en la iglesia y en nuestras vidas y familia. Vamos a orar. Padre del cielo, queremos darte muchas gracias en este día por lo que tú nos revelas a través de tu palabra, Señor, teniendo en cuenta que nuestra vida, en nuestras propias fuerzas, no tiene la fuerza para poder emprender o hacer aquellas cosas que tú nos encomiendas. Te damos muchísimas gracias, amado Jesús, porque tú moraste entre nosotros, habitaste entre nosotros y nos mostraste tu poder. Habiéndote humillado, dejando los privilegios divinos, te humillaste hasta la muerte. Y por el precio que pagaste fue por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por aquellas actitudes, Señor, que definitivamente nos distanciaban de nuestro Dios. Te damos gracias porque entendemos que hoy tenemos el privilegio de poder vivir y andar en el Espíritu, porque así tú nos has llamado a vivir de esa manera, a dejar todos los deseos de la carne para poder vivir el fruto de tu Santo Espíritu. Gracias, amado Dios, porque tú permaneces en nosotros, porque tu obra, Espíritu Santo, sigue vigente y sigue actuando, porque tu obra, amado Dios, nadie la podrá detener. Tu poder sobrenatural sigue activo en nuestras vidas, a través de nosotros y en tu iglesia. La gloria y la honra es solo para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Le damos muchísimas gracias al Señor
por este día 20 de ayuno y que sigamos experimentando este tiempo tan especial con el Señor. Un saludo y nos volvemos a encontrar muy pronto. Dios les bendiga. Un abrazo. Bye bye. Este mundo nada tiene para mí, solo tú me satisfaces. Muchas gracias por acompañarnos en este día de ayuno. Los esperamos mañana en otro tiempo especial con la palabra de Dios y de la mano del Espíritu Santo.